Industria sostenible como adaptación al cambio climático en el contexto de la COP25. La cumbre anual con relación al cambio climático, donde se reúnen 195 países, incluyendo la Unión Europea, conforma la Conferencia de las Partes o COP. Esta es una instancia donde se toman decisiones para llegar a un consenso respecto a las medidas necesarias para combatir el daño medioambiental y crear una agenda donde se llegue a acuerdos internacionales para minorar los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera y así demorar el aumento de la temperatura global. La última sesión realizada fue su edición número 25, que se desarrolló en Madrid, España, el año 2019 bajo la presidencia de Chile. Durante la COP25, los científicos invitados por los países presentaron distintas investigaciones climáticas. Entre los informes se destacó que el 2019 fue el año con mayor récord de temperaturas. Asimismo, apuntaron que las emisiones de dióxido de carbono volverán a marcar un máximo histórico en los siguientes años. Frente a esto, el eje principal de la reunión fue firmar el Acuerdo de París, donde se presentaron rigurosos planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el carbono. A raíz de esto, Chile, al igual que las partes involucradas en el Acuerdo de París, debe implementar acciones que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en su contribución determinada a nivel nacional. Esto con el fin de avanzar hacia un desarrollo sostenible y movilizar tanto las inversiones públicas y privadas en la senda de un desarrollo que considere las variables ambientales, sociales y económicas de manera equilibrada. Gracias a esto, se inició el proceso de tramitación en el Senado en enero de 2020 del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, o PLMCC. Este establece, entre otras materias, una meta para que en el año 2050 en Chile exista carbono neutralidad. Esta tiene como fin transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones. Esta incluye además la creación de un comité científico asesor para contar con la mejor información disponible para la toma de decisiones y además fija una estrategia de acción a 30 años con meta cada 10 años, encabezada por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, Hacienda establecerá una estrategia financiera para su implementación. Por lo tanto, dentro de los planes, políticas y programas que se elaboren en esta materia, se priorizará las medidas más efectivas para mitigar sus impactos al menor costo social, económico y ambiental posible. Además, deberá apelar a la equidad procurando una justa asignación de cargas, costos y beneficios, con énfasis en comunidades y ecosistemas más vulnerables. La curva de costo marginal de abatimiento como un instrumento importante para la definición del conjunto de opciones de mitigación que da vida a los compromisos que tiene el país, según el acuerdo. Esta permite tener de forma gráfica la relevancia respecto del costo-efectividad de cada una de las medidas propuestas por el gobierno. Para calcular el costo de abatimiento, se calculó el valor presente de los costos totales dividido por la reducción total de emisiones de gases invernaderos. Este es uno de los indicadores más comunes para determinar las acciones de mitigación. Gracias al gráfico podemos entender la relación entre el costo de la implementación de la medida y su ahorro de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, entre las más importantes de las 33 medidas analizadas, podemos entender que la electrificación para vehículos privados, comerciales, taxis autobuses eléctricos desempeñan un papel fundamental para lograr la neutralidad de los gases de efecto invernadero, ya que se proyecta que si se llegara a implementar la medida, esto implicaría una reducción de emisiones de 10,2 millones de toneladas de CO2. Esta y otras medidas tienen un costo de abatimiento negativo y altamente rentable para uso comercial o de alta actividad. Por lo tanto, se puede entender que debería tener mayor prioridad a, por ejemplo, el uso de electrificación para la industria de la minería, ya que esta tiene una gran barrera económica, por lo tanto, es más difícil que se pueda implementar. Alrededor del 2003, bajo las medidas del Protocolo de Kioto, Chile logra ser el primer país de Latinoamérica en recibir una bonificación por reducción de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Según el Banco Mundial,
Chile era el segundo mejor país para invertir en el mercado de bonos de carbono y el tercer mayor oferente de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio a nivel mundial. Gracias a esto, en el 2003 se cedieron $106 millones por venta de bonos de carbono en proyectos nacionales. Esto representó el 7% del total de ventas mundiales. Los bonos de carbono son una cantidad de CO2 que puede emitir una industria. Se aplicó una cuota máxima de emisiones a 11.000 industrias en todo el continente. Las industrias que no podían reducir sus emisiones de CO2 por la vía de uso de nuevas tecnologías, se les facilitaba la posibilidad de comprar bonos de carbono a las industrias que no ocuparan su máximo, logrando poder aumentar su límite de emisión. Los bonos de carbono actualmente quedan revocados, ya que las industrias han ido actualizando las tecnologías que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero, generando una deflación en los bonos de carbono, lo cual ya no da un ingreso óptimo a empresas privadas y estatales. Estrategia climática para alcanzar la meta al 2050. Un proyecto de ley establecería una serie de instrumentos de gestión para alcanzar la meta de carbono neutralidad al año 2050. Sin embargo, podría modificarse a solicitud del presidente de la República, de ser necesario, para alinearse con las metas globales en base a la mejor información científica disponible. El principal instrumento de gestión que propondría la ley es la Estrategia Climática de Largo Plazo, que definirá los principales lineamientos en esta materia con un horizonte de 30 años. Contendrá la trayectoria de emisiones considerando escenarios de corto, mediano y largo plazo, así como las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los planes sectoriales de mitigación, las que deberán cumplirse en un plazo de 10 años. Además, establecerá directrices para evaluar los riesgos asociados al cambio climático en cada sector específico. Mecanismos de integración de políticas nacionales y subnacionales, criterios de reporte, monitoreo y verificación de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. A esto se sumará la contribución determinada a nivel nacional, NDC para abreviar, de Chile, así como planes de mitigación sectoriales. Si bien todos tienen como exigencia transversal la disminución en el consumo de combustibles fósiles y la eficiencia energética, también tienen metas particulares. En el caso del transporte, por ejemplo, la promoción de la electromovilidad y el transporte sustentable. En energía, la promoción de la energía renovable. En salud, el manejo de residuos y economía circular. Y en agricultura, el manejo forestal y prácticas agropecuarias sustentables. Y reducción de emisiones en la fertilización y la ganadería, entre otros. A esto se suman 11 planes de adaptación para los sectores vulnerables, aun cuando la mayoría de ellos ya se encuentran elaborados y en plena aplicación en la actualidad. El foco en adaptación es fundamental, porque en materia de emisiones nuestro país contribuye poco a nivel global, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Hay que organizar la gestión de la adaptación a todos los niveles, analizar qué entendemos por contingencia y emergencia. Implementación y financiamiento de la estrategia. Para implementar esta estrategia, esta deberá establecer objetivos, metas e indicadores para el fomento e intensificar el traspaso de conocimientos y tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta materia de formación crea un Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y un Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, con las proyecciones actualizadas de emisiones a nivel nacional y sectorial, así como un repositorio científico de cambio climático que recopilará toda la información científica existente en esta materia. Respecto del financiamiento de esta estrategia, de acuerdo a los borradores previos del proyecto Ley Marco sobre Cambio Climático, se crearía una estrategia nacional financiera frente al cambio climático, la que deberá ser elaborada por Hacienda y aprobada por Consejo de Ministros. Esta estrategia financiera orientará la contribución de los sectores públicos y privados para consolidar una economía baja en carbono, considerando los elementos contenidos en la NDC de Chile y la Estrategia Climática de Largo Plazo. Junto con ello, incluirá recomendaciones e instrucciones al sector financiero para consolidar una economía competitiva y sustentable en base a estándares internacionales en esta materia, así como crear mecanismos que incentivan la creación de instrumentos económicos que favorezcan el cumplimiento de las metas propuestas en la estrategia de largo plazo. La estrategia financiera tendrá una vigencia de 10 años y evaluada cada 5 años. Economía suele pensarse como sinónimo de finanzas, proyecciones o modelos econométricos. Sin embargo, existe una amplia gama de temas que son objeto de estudio para esta ciencia.
La explotación del medio ambiente para obtener beneficios ha sido bastante debatida. La economía ambiental y su rigor adquieren cada vez más importancia por la necesidad surgida de hallar respuestas aceptables y demostrables que sirvan para justificar o no el uso del medio ambiente para generar riquezas. La rama de la economía que aplica instrumentos matemáticos analíticos para solucionar problemas relativos al uso de los recursos naturales se le denomina economía ambiental. Formalmente, la economía ambiental se puede definir como un campo de estudios que reconoce el valor del medio ambiente y la actividad económica, y toma decisiones basadas en esos valores. Este campo de estudio utiliza la valoración ambiental para tomar decisiones de un eficiente uso de los recursos naturales. La estimación ambiental pretende obtener una medición monetaria de la ganancia o pérdida del bienestar que una persona experimenta a causa de una mejora o daño de un activo ambiental accesible a dicha persona. Dicha valoración consiste en un conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos por el uso de un activo ambiental, la realización de una mejora ambiental y la generación de un daño ambiental. El principal método utilizado para la valoración es el análisis costo-beneficio, ACB. Dicho análisis consiste en recopilar y medir la evaluación de un proyecto ajustado al valor actual en el tiempo para determinar su factibilidad. Un correcto análisis costo-beneficio no incorporará únicamente los valores monetarios porque hay daños no mesurables cuando se trata del medio ambiente que no deben ser aislados. Es importante considerar que los impactos negativos producidos al medio ambiente repercuten en la sociedad y a la economía en formas de externalidades, contaminaciones y colisiones que deben ser reducidas a su forma de menor consecuencia ambiental. ¿Qué significa la ambición climática? ¿Cómo se puede medir, traducir, significar? Tras la nueva cumbre climática, de la que nadie se declara conforme, el mundo entró en el que será el año clave para el Acuerdo de París. Esta semana, una alianza de países latinoamericanos, africanos y asiáticos que representan solo el 15% de las emisiones globales se han comprometido a ser carbono neutral ante el silencio de las potencias mundiales. La ruta del Ministerio de Energía para alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Desde el retiro de centrales a carbón a promover la electromovilidad en el transporte público e incrementar el uso de hidrógeno verde, junto con aumentar la captura de bosques, son algunas de las medidas que está desarrollando la cartera energética para lograr la meta de ser carbono neutral.
Lograr que la economía nacional sea capaz de compensar con la captura de bosques todo el dióxido de carbono que producimos, de modo que el impacto medioambiental sea igual a cero, es el gran reto que tenemos como país a largo plazo, cuya elaboración e implementación está siendo liderada por el Ministerio de Energía. En junio del 2019, el presidente Piñera anunció que Chile, sobre las bases del Acuerdo de París, se comprometía a alcanzar la emisión cero para el año 2050, y por ello actualmente el proyecto de ley de marco de cambio climático, que está en discusión en el Congreso, define la carbono neutralidad como una meta nacional. Con esto, el país se transformaría en la primera nación en vías de desarrollo en establecer por ley ese objetivo. ¿Cómo alcanzar la carbono neutralidad? El Ministerio de Energía desarrolló una hoja de ruta con iniciativas concretas en los distintos sectores que apuntan a conseguir el reto de la carbono neutralidad. Con esto se lograría reducir a 65 millones de toneladas el dióxido de carbono, y aumentando la captura de bosques y su mantención también a 65 millones de toneladas, se lograría la emisión cero. ¿Cómo vamos a bajar las emisiones brutas de 130 millones de toneladas a 65 millones de toneladas? Aquí es esencial la apertura a nuevas medidas que van a contribuir al 2050. Generar nuevas industrias, potenciar el hidrógeno verde, la electromovilidad, la edificación sostenible. Retirar las centrales a carbón y mejorar la eficiencia energética. Así, teniendo un plan detallado en cada uno de estos aspectos, podría lograrse la meta. Uno de los elementos claves en esta ruta, afirma el Ministerio, es aumentar el uso de hidrógeno verde, que busca ser el 21% de la energía del futuro, y que puede ser utilizado en transporte, calefacción, como fertilizante y en explosivos. Hoy se produce muy poco, porque es muy caro, pero todas las estimaciones futuras muestran que a partir del 2030 va a bajar mucho el costo, por lo que empezará a tomar fuerza. Por otro lado, el retiro de 28 centrales a carbón también es parte importante del plan, ya que hoy el 25% de todas las fuentes de dióxido de carbono equivalente en Chile se dan por estas centrales. Ya se inició la primera fase del programa, con 3 plantas ya cerradas, y para 2024 se esperan 7 más. Las otras plantas se cerrarán antes de 2040 y la idea es que todas sean reemplazadas por energía renovable. Las capturas del sector forestal serán esenciales y aportarán en el equilibrio para llegar a la carbono neutralidad, por lo que las nuevas medidas estarán enfocadas también en un mejor manejo sustentable de las especies nativas, más forestación y reducir las emisiones de su sector, para así lograr mejor la absorción de dióxido de carbono. Este plan en su totalidad parece ambicioso, pero es un compromiso con las futuras generaciones, ya que es algo más por lo ético que por los cálculos. Al hacerlo, nos damos cuenta que es beneficioso para la economía, ya que va a generar inversión, empleos e industrias, por lo que es un ganar-ganar. ¿Por qué ser carbono neutral? Las compañías exitosas entienden que la acción climática es fundamental para su éxito. Estas empresas obtienen los beneficios de un aumento en los ingresos, la reducción de costos, la participación de sus stakeholders y la reducción de riesgos derivados del cambio climático. Los beneficios. Al convertirse en un negocio neutral en emisiones de carbono, se está cerrando la brecha entre los compromisos de los gobiernos y el objetivo, lo que permite incrementar los ingresos. Al proporcionar liderazgo climático, anima a los empleados a crear nuevos productos y servicios, fomentando la innovación de tecnologías limpias. Reducir costos. Cambiando el comportamiento en actividades de alta emisión como el uso de energía y los viajes de negocio. Involucrar a las partes interesadas, al demostrar a los inversores que usted está midiendo, divulgando y gestionando los riesgos climáticos. Mitigar riesgos, reducir el riesgo de una posible regulación futura que impongan los impuestos al carbono. Cuantifica monetariamente, por lo que ayuda a los emisores a compensar económica, social y ambientalmente el impacto de sus emisiones.